Muy buen día, sean bienvenidos. El siguiente video es la realización de la práctica número 2 correspondiente a software de la ingeniería. Mi nombre es William Fernando Rodríguez y vamos a darle explicación a la práctica número 2. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y pertenezco a el curso de Ingeniería en Telecomunicaciones. La práctica número 2 acoge la parte de estructura repetitiva, es el for y el while, que sería el para o el mientras en nuestro idioma, y la de estructura de tipo case, y se va a ver en la lógica de los vectores. Básicamente, en la práctica número 2 tocaba realizar dos programas, uno donde nosotros ingresábamos un valor que corresponde a una resistencia en ohmios y el programa nos debe informar en las bandas de colores cuáles son las correspondientes colores en cada una de las bandas para determinar ese valor. Y el segundo programa corresponde a la creación de un vector binario eh, que exija al usuario el ingreso del tamaño de un vector donde tenemos que estipular un rango que sea mínimo de 8 y máximo de 25 y el usuario debe colocar la posición donde se va a ubicar el 1 y este 1 va a empezar a hacer una rotación de izquierda a derecha según elija el usuario y pues también debe seleccionar a qué velocidad quiere que se mueva ese número hacia la derecha o hacia la izquierda y cuántas veces se va a repetir ese movimiento del número, ¿no? ¿Cómo se ve en el ejemplo? Ya pues viendo en qué corresponden los dos programas, vamos a abrir MATLAB y vamos a la primera práctica. En la primera práctica para el tema de las resistencias se utiliza dos conocimientos adquiridos. Uno que corresponde al case, cómo se utiliza el case, y un ciclo de tipo while, que es como el mientras de nuestro concepto. Básicamente, iniciamos con una limpieza de la memoria de nuestro programa MATLAB. Hacemos una limpieza de pantalla para que nuestro Command Windows aparezca en limpio y se le asigna a una variable que se llama w igual a 1. Esta w igual a 1, ¿para qué se utiliza? Para que cada vez que él termine el ciclo, en cada uno de los cases y de los mientras, le va a salir una pregunta al final que si desea terminar, digite 0 y si desea continuar, digite 1. O en nuestro caso puede ser cualquier número diferente de 1 también, es posible. Entonces, si le damos un 0, va a ir a la parte final, a la parte de nuestro repetidor, nuestro ciclo repetitivo, en este caso mientras, y como W llega a ser a 0, entonces si W vale 0, él ya va aquí con la condicional que esto significa si W es distinto a 0, haga. Entonces como ya W va a ser igual a 0, él va a dejar de ejecutar el ciclo y pues va a terminar el proceso y se va a salir del programa. Esa es la primera condición, mientras que nuestro ciclo no sea igual a 0, él va a hacer el ciclo y va a pedir las referencias. Y va a hacer el siguiente comportamiento. Por eso al principio se le da un valor igual a 1W para que entre en el orden del código, entre a pedir la primera instancia de empezar a verificar una resistencia. Entonces aquí nuestro siguiente paso, ya sabemos que todo esto está contenido dentro de un mientras y la valoración que se le da es con el 0 y él va a imprimir después de que entra el mientras, lo que va a hacer es solicitarle al usuario que ingrese un valor de resistencia. El usuario ingresa el número correspondiente acá y queda almacenado en la variable R.
Después vamos a tomar una variable que se llama z, y en esa z, ¿qué vamos a almacenar? Utilizamos una propiedad de MATLAB que se llama number2str, y ¿qué vamos a evaluar acá? R, que es el número que está ingresando el usuario acá, que tenemos almacenado en R. ¿Esto qué hace? Nos permite convertir un valor, por ejemplo 150, en un vector, ¿sí? Y utilizamos otro comando que se llama length, y aquí estamos valorando z, que está mirando la longitud de nuestro vector generado. Y viene la primera parte, entonces aquí viene el primer censo que se hace sobre el programa, y utilizamos una función llamada si. En este caso, pues acá se utiliza el if. Valoramos r, que es en este caso, si r es menor o igual a 9, entonces si por ejemplo el usuario entra un ognio, dos ognios o tres ognios, como vemos, son valores que no tienen dos dígitos, y pues se puede predefinir de manera directa qué bandas tiene pues esas resistencias tan pequeñas. Entonces, si él marca que es un ognio, por ejemplo, entonces, ¿qué haría el programa? R es igual a 1, entonces aquí 1 es menor o igual a 9, entonces como si lo cumple, sería a nuestro switch que va a capturar el valor de nuestra R. Como R es 1, va a ir al case, y acá en case 1, como es 1, pues se va a ir a este case y le va a decir resistencia ingresada. Entonces nos va a decir qué valor, entonces le va a informar, pone en pantalla resistencia ingresada, va a imprimir el valor de la resistencia de R en ohmios, se le informa, y esta slash n pues hace un salto de renglón y le va a imprimir colores de la resistencia de este valor. Como es 1, pues le va a imprimir un negro valor negro, un ohnio correspondería a estos tres valores. Lo mismo si R valiera 2 ohmios, pues va a imprimir lo mismo, pero con los correspondientes colores de 2 ohmios. Lo mismo para el de 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios, 6 ohmios, 7 ohmios, hasta llegar a nuestro 9, de 9 ohmios. De aquí para adelante ya se toma otra sentencia. Aquí pues obviamente cuando termine el 9, pues ya habrá hecho la lectura de las 10 primeras resistencias, perdón, de las 9 primeras resistencias existentes, y entonces el programa le pregunta si desea continuar o desea terminar la consulta. Si desea continuar, le va a hacer nuevamente la valoración. Al ingresar el número, por ejemplo, si ingresa un 10 de 10 ohmios, ¿qué va a ocurrir? Básicamente, al entrar al si no, si es mayor que 9, él se va a ir al si no, y en el si no, ¿qué va a encontrar? Vamos a leer ese 10 que estamos ingresando en nuestra R superior, la cual se descompone con la Z que tenemos acá arriba. Acá descomponemos el número para volverlo un vector, y vamos a leer la magnitud. Como son dos dígitos, pues la magnitud de eso sería 2, igual a 2. Si vemos, acá estamos haciendo en SLC la lectura de la longitud, y estamos diciendo si z es igual a 2, igual a 2, yo le estoy de manera predeterminada asignando el vector inicial, que como son 2, yo le meto un tercero porque el tercero es el factor multiplicador de nuestra resistencia, el cual en este caso, este factor multiplicador, que es la tercera banda, a ser un número 10, y de 10 hacia adelante, esta banda se vuelve en una constante, pues le asignamos un valor eh, designado desde la matriz, cosa que no se va a ver, el usuario no lo va a ver, sino va a estar interno dentro de nuestro programa. Entonces, aquí con el vector asignado le decimos que haga un para, entonces hacemos un recorrido con el para hasta igual a 1, lea la magnitud, y en el vector que mire en el primer campo
esa i va a ser igual al número, acá le damos la extensión al número, de z sobre la i. Aquí estamos descomponiendo el número e ingresándolo en cada uno de sus campos correspondientes. ¿Qué haría esto? Pues en la columna 1, fila 1, si tenemos un 1, pues ese 1 lo permite en ese campo. Hace el for nuevamente y mira el segundo dígito. El segundo dígito, si es un 10, pues mete ese 0 ahí, a ese valor de ahí, que sería en la columna 2, fila 1. Ingresaría el 0. Y el tercero, uno designado por el usuario, que nos diría el factor multiplicador. ¿Qué color sería? Como son dos dígitos, pues nuestro factor multiplicador es multiplicar 10 por 1, que sería por, y daría el mismo 10, ¿sí? Y ese factor multiplicador, en caso de que sea 0, pues va a ser negro. En este segundo caso, que son 2, siempre va a buscar el 0 como tercera opción para que determine el último color de la banda. Aquí, como le estamos indicando, le estamos dando el valor que lea el vector 1, que es el que ingresa al usuario, que lea el vector 2, y pues esto se asigna a la variable A, el vector 2 se va a asignar a la variable B, y el vector C va a ser nuestra constante, que siempre va a ser 0, entonces va a ir al vector 3, que es este, y este siempre va a ser 0, ABC. Y se almacenan esos valores acá. Ya almacenados estos valores, tomamos el primer vector que se ha asignado a una variable, y pues se le hace un case de la lectura, y ahí va a leer el número que le corresponda, si es un 0, si es un 1, si es un 2, si es un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, le asignará el color correspondiente a al primer dato que se encuentra en nuestro vector asignado por el usuario. Después va a ser lo mismo con el B. Va a ser la lectura de nuestro segundo vector, el segundo dato que se encuentra en nuestro vector asignado, que es este. Acá este 0, mira qué valor hay acá, y pues lo denomina con el color correspondiente. Y por último va a valorar el 3, pero el 3 está predefinido ya internamente en nuestra matriz, y siempre, pues como no hay datos acá contenidos, esto siempre va a ser 0. Entonces, como va a ser 0, siempre va a tomar el valor que ese C sería negro. Al volver a preguntar, al volver a iniciar, ¿qué pasa? Se vuelve nuevamente a nuestra primera línea, limpia la memoria, porque si no quedarían valores almacenados, y pues se mezclarían con los nuevos, y pues quedaría mal la información al usuario. Por eso se hace una limpieza de datos, para que cada vez que diga que sí desea continuar, se limpie y quede disponible nuevamente para su utilización en el programa. Y por último, porque aquí para adelante ya se vuelve repetitivo la operación, vamos a mirar cuando pasa con 3. ¿Qué pasa con 3? Hace lo mismo, hace la pregunta con 2. Si el usuario digita 0, pues termina el programa. Si digita el valor 1 o cualquier número, realmente aquí pues eh, sería diferente de 0 a cualquier otro número, volvería a ejecutarse el programa. Él valida, si por ejemplo el usuario ingresa 150 ohmios, eso ya le da una magnitud de 3 dígitos. Como son de 3 dígitos, el cuarto sería un factor multiplicador, ¿sí? Que ahí vamos a valorarlo cómo se va a tomar. ¿Sí? Básicamente viene un for, que el for lo que hace nuevamente es descomponerme el número de 150 y meter cada dígito en su correspondiente campo. El 1 lo metería acá en el primer campo del vector, el 5 lo metería en el segundo campo, y el 0 lo metería en el tercer campo, ¿sí? Y como este es uno que tiene una longitud de 3, nosotros predeterminadamente tomamos el cuarto vector, le generamos un vector de 4, porque sobre este vamos a dar el último color de la banda, que el factor multiplicador sería 1. ¿Que cuál es el 1? Pues sería marrón, que sería este caso. Entonces aquí determinamos la tercera banda.
Así se manejan en todos los casos y se maneja la última banda, cuál es el factor multiplicador a tomar. Y aquí pues obviamente por lo que le decía, le da pues la propiedad, lo mete dentro de la matriz con su correspondiente asignación dentro del programa en cada uno de los campos que hace, es esto lo que hace este for. Mira el primer número, lo mete en su casilla, mira el segundo número, lo mete en su casilla, mira el tercer número, lo mete en su casilla y el último lo utilizamos de manera interna para determinar el último color de la banda. Entonces aquí se hace exactamente lo mismo, se asignan tres variables, el vector 1 va a corresponder a D, el vector 2 va a corresponder a E y el vector 4 va a corresponder a F. El 4 porque es nuestro último color, ese es nuestro tercer color para decir cuál es el factor multiplicador. Los dos primeros nos indican el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué sería? Entonces aquí va a coger a D, como decimos, van acá, aquí damos a D el valor del primer vector y del correspondiente de este valor va a ir al case según corresponda a este número. Entonces aquí miraría, si ingresamos el 1, pues se iría al case 1 y nuestro color sería marrón. Cuando vaya al segundo vector, lo valora en E, vamos a hacer un switch, pero ya no valorando D, sino E, que es aquí, y como es un 5, va a ir a K5 y va a decir que el color es verde. Y vamos a ir al último color, que es el factor multiplicador, como son 150 ohmios, va a ir a F, que sería nuestro cuarto vector. Entonces vamos a ir a F y le decimos que como ya lo tenemos predeterminado, el valor de S es, ¿cuál le asignamos al principio? Le asignamos a nuestro cuarto vector el valor de 1. Como es 1, él aquí en F va a ir al 1 y va a decir que S corresponde a un multiplicador de 10, que sería marrón. Porque si tomamos el primer número, que es 1, y tomamos el segundo número, que es 5, y lo multiplicamos por 10, nos dan los 150 ohmios, que es lo que estamos dando acá, con el case 1. Por eso, nuestro factor multiplicador aquí lo tomamos en el vector siguiente, que es nuestro tercer caso. Y para el cuarto caso se haría lo mismo, pero aquí ya nuestro vector ya no sería de 4, sino sería de 5. Los primeros 4 para capturar los datos ingresados por el usuario y el 2 se toma para la última banda, que es la tercera banda, para decirle qué color corresponde a qué factor multiplicador. Explicando esto, la temática ya se empieza a generar así en todo el código hasta acobijar todas las resistencias posibles que son permitidas dentro del reconocimiento de resistencias con el tipo de reconocimiento por banda de colores. Vamos a correr el programa para identificar y ver que este procedimiento está corriendo. Vamos a darle run a nuestro programa, le decimos agregar el paquete, aquí ya como lo he ingresado, ingresé el valor de la resistencia, vamos al primer caso explicado, vamos a ingresar un 1, y como lo informamos, dice resistencia ingresada, toma el dato del usuario, me lo muestra y en ohmios. Colores de la resistencia y me informa un ohmio corresponde a negro, marrón, negro. Y viene la pregunta correspondiente para terminar el programa, digite 0, si desea continuar, digite 1. Si yo digito 1, el programa se vuelve a repetir, los valores en caché se limpian y nuevamente ingrese valor para resistencia. Vamos a colocarle 10 ohmios, que sería nuestro segundo caso. En nuestro segundo caso, ingresa el valor de la resistencia. Como es un 1, como es un 10, el 1 corresponde a marrón. Vamos a mirar el segundo caso. En el código que se esté cumpliendo, si tiene una magnitud de 2, tome el primer número sería un 1, casi, esta A sería 1, toma marrón, que es lo que se ve acá, 10. El segundo case es B, y como ingresé un 0, acá esto es un B es igual a 0, el case de aquí D es igual a 0, y el case es negro, que sería este caso. Y el factor multiplicador para este caso está predefinido anteriormente, para el caso 2, que es
para estos casos que son solamente dos dígitos de longitud, el tercero corresponde al factor multiplicador. Como está predefinido, nosotros sabemos que ese factor multiplicador tiene un valor de 0. Y ese 0 corresponde a C y 0 corresponde a negro, que es lo que se representa acá. Nuevamente, solicita el programa si deseamos continuar consultando o si deseamos terminar. Le damos nuevamente en 1, ingresa el valor de resistencia. Entonces aquí ya se va al tercer caso. El tercer caso sería ya con 3 dígitos a tener en cuenta. Y acá, entonces digamos que quiero una de 250 ohmios. Ya son 3 dígitos. Le damos Enter y él nos debe informar esos 250 ohmios a cuánto corresponden. Entonces aquí vuelve y se repite la jugada. Acá la magnitud es de 3, que los 3 dígitos ¿cuáles son? El primero sería 2, el segundo sería 5, el tercero sería el 0. ¿Sí? Aquí tomamos, y acá se descomponen los números del usuario y sabemos que el factor multiplicador para este caso, que son de 3 dígitos, es de 1. Entonces va a empezar a descomponerlo. Nuestro primer vector debe ser 2. Entonces vamos a 2 y nos dice que es rojo, que vemos acá que es rojo. Tomamos el segundo dato, que es 5. Entonces vamos a ir a E y vamos a buscar a 5. E es igual a 5 y es verde. Correcto, acá está el verde. Y por último vamos a tomar nuestro factor multiplicador, que es la tercera banda, como es F, y el factor multiplicador debe ser de 10, que es este, barra, es 1. Este valor 1 está asignado a la parte superior, que corresponde a nuestro cuarto vector, que esto es nombrado por debajo para asignarle que nuestra tercera banda va a ser marrón, que es nuestro factor multiplicador de 10. Entonces si tenemos un 2, un 5 y lo multiplicamos por 10, nos va a dar los 150 ohmios ingresados, que serían estos colores, rojo, verde, marrón. Y por último, daríamos el 0 para terminar el programa. Como vemos, terminó el programa, ya nos muestra aquí los valores que tenía en la última instancia y se ve reflejado lo que nos estamos indicando. Él llega con el R, ingresa a los 250 con el comando para convertirlo en vector. Él descompone el número con el for, metió el 2 en la primera columna, primera fila, se metió el segundo dato en la segunda columna, primera fila, tercer dato, tercera columna, primera fila, y el 1 que le asignamos para darle nuestro factor multiplicador y los datos ingresados en cada una de las variables. Aquí se ve pues cómo se descompone internamente en MATLAB, que genera el vector y todo, y cómo el Z hace la lectura de nuestro número, que serían 3, una longitud de 3, 2, 5 y 0 son 3, longitud de 3 dígitos, que es como lo asignamos para el reconocimiento de cada uno de nuestros, si no, entonces para que haga las asignaciones correspondientes a las resistencias. Vamos, por último, a ver la parte de los vectores, el manejo de vectores, que es el segundo punto de nuestra práctica 2, que corresponde a lo que ya habíamos explicado, que debe ir una condicional en cuanto al rango, a qué posición se va a ubicar ese 1, la rotación si es derecha o izquierda, la velocidad que se va a manejar y la cantidad de veces que se va a visualizar, para tener el siguiente ejemplo mostrado en el ejercicio. Entonces vamos con los vectores. Básicamente, pues como estaríamos práctica 2, que es el ejercicio correspondiente a vector, hacemos lo mismo, una limpieza de pantalla, una limpieza de memoria, le damos una asignación a C que es igual a 1 para que haga un ciclo parecido a lo que hicimos en las resistencias. No vamos a explicar más ese tema, eso ya está explicado con lo de las resistencias. Y vamos a hacerle apenas dentro de nuestro ciclo mientras, vamos a capturar en R
la selección del tamaño y le vamos a decir que mínimo de 8 y máximo de 25 de nuestro vector. Cuando el usuario haga la captura de cuánto va a asignar ese vector, viene el programa y va a hacer la función, va a hacer la validación del ingreso de esa información y dice que si está dentro del rango, si R es menor o igual a 25 y acaba un operador lógico y R es mayor o igual a 8, entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear nuestro vector, ¿sí? Y vamos a usar un comando. Nuestro vector va a ser asignado a D igual, vamos a correr una función que se llama cerus. Estos cerus, ¿qué quieren decir? Que va a coger todo nuestro vector o se puede utilizar en una matriz y va a llenar todo el vector con ceros. Y acá le vamos a decir la longitud de nuestro vector. Básicamente, ya sabemos, este primer dato corresponde al número de filas que va a tener lo que estamos diseñando. Como es un vector, pues solo tendrá una fila. Y R le va a indicar al programa cuántas columnas va a tener ese vector, que sería entre 8 y 25. Después vamos a decirle al usuario, ingrese la posición donde vamos a ingresar el número 1. Entonces, él va a capturar en P en qué posición lo quiere tomar. Vamos a ir a nuestro vector det y le vamos a decir que en la fila 1, en la posición P, vamos a asignarle un 1. Después de esto, le vamos a preguntar al usuario, mediante la captura de una variable llamada m, que hacia dónde quiere el movimiento, si a la derecha o a la izquierda. Si es a la derecha, un 1, si es a la izquierda, un 2. Después vamos a pedirle otro dato que necesitamos, que es qué tiempo quiere que esto ocurra, cuánto se demora en hacer el salto. Y por último, cuántas repeticiones quiere que se haga ese salto. Ya teniendo toda la información, el programa va a empezar a valorar a m, si es derecha o izquierda. Si es 1, entonces él va a ir m es igual a 1, se va al case, va a nuestro vector, ubica, nos muestra la posición original de nuestro 1, lo va a imprimir en pantalla y va a empezar a hacer un ciclo para hacer el movimiento del 1, pues en este caso como es 1 va a ser a la derecha, va a empezar a hacer saltos hacia la derecha y aquí vamos a empezar a hacer un ciclo de ese 1, cada ciclo lo va a correr y vamos a utilizar que, vamos a decir mientras que esta condición se cumpla desde la posición 1 y que haga saltos de 1 hasta la frecuencia indicada acá arriba, el número de veces indicado, menos 1. Y la pausa es en nuestro tiempo. Vamos a hacer una pausa para cumplir cuánto se demora en saltar de un número a otro. ¿Cuánto se demora eso? Y utilizamos una función que se llama switch, que lo que hace es tomar nuestro vector y va a rotar ese 1 hacia la derecha el número de veces que sea necesario y lo va a ir imprimiendo en pantalla. El case 2 hace lo mismo, exactamente toda la instrucción, pero acá se le coloca un menos 1 para que el movimiento sea hacia la izquierda y el resto de operaciones es el mismo. Y después le preguntamos que si quiere continuar o quiere cerrar el programa. Si el programa no cumple este rango, pues no le dirá que no es permitido. Entonces vamos a correr el programa, ¿no? Agregamos el pack, él dice el tamaño mínimo y el máximo, si le ingreso un 1, si desea continuar oprima 0, de lo contrario cualquier otro dígito, ¿no? Entonces digámosle 1
y va a volver a pedir y no me va a permitir pasar el programa hasta que le ingrese un valor permitido. Si le ingreso 26, no lo va a permitir. Me va a decir si deseo continuar o deseo cerrarlo. No va a correr el programa. Entonces le vamos a dar 8 y ahí ya entramos a nuestro programa. Ya permite hacer pues el procedimiento y aquí ya me está solicitando eh, aquí ya me está solicitando nuevamente pues de cuánto quiero mi vector, le digo de 8, aquí ya me debe pedir que ingrese la posición de mi número 1, que es esta parte, porque ya cumple el rango, ya le coloqué 8, pues ya lo cumple, entonces ya empieza el proceso, ingrese la posición del dígito 1, digamos como son de 8, lo voy a ingresar en la posición número 5, enter, y hacia dónde quiero el movimiento, yo le voy a colocar el segundo que sea a la izquierda, y el tiempo, voy a decirle que 2 segundos, cada 2 segundos haga el salto. Y la frecuencia, como es de 8, para que haga el recorrido total de los 8 campos, pues que lo haga completo, que haga 8 repeticiones del movimiento. Como vemos está en el quinto, empezó en el quinto, 2, 4, 5 y empezó a rotarlo hacia la izquierda. Y debe hacer 5 repeticiones. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, perdón, yo ingresé 8. Y acá se ve 1, 2, 3, 4, 5. Aquí saltan el siguiente, 6, 7 y 8. Ahí están las 8 repeticiones, movimiento hacia la izquierda. Y pregunta si deseamos continuar o deseamos parar el proceso. Entonces le damos 0 para terminar. Con esto terminamos nuestra práctica de vectores solicitado en la práctica 2. Le agradezco y hasta una nueva oportunidad. Gracias.